Un saludo cordial y afectuoso a todos los asistentes a estas nuevas reflexiones sobre la sexualidad humana. Confío en que mis explicaciones no les aburran demasiado y que les estén ayudando a pensar y a conocer un poco mejor la maravilla de ese gran don que se nos ha hecho al dotarnos de la sexualidad, o al menos que los estén preparando para adquirir ese conocimiento en las próximas intervenciones. Antes de seguir, me gustaría recordar las dos ideas claves de la sesión pasada que retomamos hoy en esta nueva clase. En primer término, que la sexualidad es portentosa, que no podemos exagerar su belleza y su grandeza. En segundo lugar, recuerden que eran los dos puntos en los que basaba toda la clase anterior, que esto sucede así, que la sexualidad es maravillosa, grandiosa, cuando se respeta el contexto en el que debe nacer y desarrollarse. Por el contrario, cuando se hace caso omiso de ese hábitat necesario, imprescindible, lo que era prodigioso se transforma en algo muy, muy negativo, terrible. Igual que sucedía con el trabajo, la corrupción de lo óptimo es pésima, corruptio optimi pésima. La revolución del 68. Hoy tenemos una confirmación histórica muy clara de lo que estoy diciendo, de que cuando la sexualidad se desmanda, cuando pretende desplegarse al margen del amor, cuando entre muchas comillas se libera, entendiendo por liberación el desentenderse de los maravillosos lazos del amor, lazos por una parte entre el amor y la sexualidad y por otra entre un varón y una mujer que han decidido amarse de por vida y se han comprometido a hacerlo. Cuando se libera en este sentido, la sociedad en cuanto tal en su conjunto se deteriora y acaba transformándose en lo que estamos viviendo hoy, por desgracia, en buena parte de nuestra civilización. Como es obvio, no en toda, y allí donde se da, con muchísimas excepciones, entre las cuales espero que nos encontremos todos nosotros, o que al menos estemos luchando por encontrarnos. Una lucha cuyo objetivo último sería, desde la perspectiva de este curso, revitalizar la sociedad, poniendo precisamente en juego esa magnífica arma que es la sexualidad digna y plenamente vivida. Les estaba diciendo que tenemos una manifestación histórica muy clara que remite a algo que yo viví en primera persona, quizá entonces con no plena conciencia de lo que estaba ocurriendo, pero que hoy, echando la vista atrás, renovando la memoria y leyendo la documentación que hay al respecto, puede verse muy claro. Me refiero, como la mayoría está ya pensando, a la revolución sexual y antropológica que tuvo lugar en los años 60 del siglo pasado y cuyo emblema sería lo ocurrido en mayo del 68. Lo recuerdan alguno quizás por haberlo vivido, la mayoría por haberlo leído. En la década de los 60 y en particular en mayo del 68, comenzando en buena medida en Francia y en Estados Unidos, pero con núcleos en otros muchos lugares de Occidente, cuajó un intento de liberación de la sociedad en cuanto tal, pilotado sobre todo por los más jóvenes. Me gustaría ante todo intentar discernir, porque es relevante para la cuestión que nos ocupa, lo que había de verdadero en ese movimiento. Esos jóvenes, y yo diría que al menos en parte justificadamente, estaban hartos de una sociedad, la de sus mayores, que no era lo que se decía que era, ni lo que debía ser. Y pretendieron cambiarla, modificando sobre todo la manera de entender y vivir la sexualidad, o según la expresión que ellos más utilizaban, el amor. Según acabo de sugerir, no me parece que estuvieran del todo equivocados. Fíjense que en estas dos primeras clases, dedicadas ya formalmente a la sexualidad, estoy intentando mostrar precisamente que el modo de entender y vivir la sexualidad tiene grandes repercusiones en las personas, en las familias y en el conjunto
de la sociedad, en la cultura y en la civilización. Cuando no se la desconecta del amor conyugal, porque el único amor que va intrínsecamente ligado al ejercicio de la sexualidad es el amor conyugal, el amor matrimonial, cuando se vive de una manera delicada y se enseña a vivirla y se lucha por vivirla de este modo, la humanidad en su conjunto crece y se desarrolla. Se crea una cultura en la que el ser humano alcanza más fácilmente su plenitud y con ella la felicidad, la dicha. Por eso tomar la sexualidad como punto de referencia, pretender entenderla de una manera distinta para así reformar el conjunto de la sociedad, no me parece en absoluto equivocado, con una condición muy clara, que esa nueva forma de concebirla sea mejor, más profunda, más noble y más humana. La sexualidad liberada. Lo que pasó entonces, por el contrario, es que la sexualidad quedó estrechamente ligada a una pésima concepción de la libertad, que llevó a su vez a una liberación de la sexualidad que se tradujo más bien en supresión, en eliminación de los cauces del verdadero amor, el uno con una para siempre, por decirlo en pocas palabras, en los que la sexualidad puede florecer. Efectivamente hay cauces para la sexualidad, si quieren límites, barreras, pero a mí me gusta mucho más hablar de cauces, elementos que marcan la dirección y el sentido del desarrollo y que al encauzarlo permiten que se desenvuelva con más fuerza y más eficazmente el tremendo vigor y la grandeza de la sexualidad. En este sentido, insisto, hay cauces los que el amor señala para la sexualidad. Cauces que la cincelan, que la pulen, que la conforman, que no dejan que se desparrame, por decirlo así, y se desborde hacia donde no tiene que ir. Esos cauces le dan la forma reglada, bruñida, propia, por ejemplo, de un diamante, que brilla precisamente porque tiene unos límites, unas aristas, unas facetas muy bien marcados y estructurados. Son necesarios para la belleza de los diamantes, en su caso, y para la belleza, la grandeza y el vigor de la sexualidad. Todo eso lo olvidaron los revolucionarios del 68. En el fondo desgajaron la sexualidad del amor y entendieron el amor como un mero ejercicio arbitrario del sexo. Por decirlo con una frase que no me entusiasma, pero que me parece expresiva y que se entiende, dieron rienda suelta a sus instintos, pretendiendo de ese modo crear una civilización y una humanidad mejores, y como sabemos y todavía seguimos comprobando, estamos muy lejos de haber forjado o estar creando un mundo mejor, porque en buena medida seguimos viviendo de los resultados de aquello mismo que se planteó en los 60 y que tiene sus precedentes antes y ha tenido desarrollos posteriores. No se ha rectificado lo que había de erróneo y sobre todo no se ha avanzado, que es lo que más me importa, en la concepción profunda y el ejercicio hondo y maravilloso de la auténtica sexualidad. Ni ellos entendieron, ni hoy suele entenderse lo que es realmente el amor. Ya lo apunté en clases anteriores, el amor en general, y lo que ahora más nos interesa, tampoco lo que es el amor entre varón y mujer. Si lo hubieran vivido adecuadamente, habiéndolo comprendido antes con más hondura y penetración, muy probablemente hubieran dado a luz a una civilización mejor. Yo formaba parte de esa generación, entonces tendría 17 años, pero no fue así. Lo que nos legaron fue una persona humana desestructurada, en la que, entre otros muchos elementos, sufrió enormemente la sexualidad y sufrieron, por tanto, las personas sexuadas, que somos todos los seres humanos. Sufrimos los varones, sufrieron las mujeres, sufrieron las familias y sufrió todo lo que está cimentado en una buena vivencia, en un vivir adecuadamente y a fondo, la sexualidad y ese tipo particular de amor que tiene como elemento primordial y definitorio, especificador,
precisamente el sexo, la sexualidad. El ejercicio pleno de la sexualidad en la entrega recíproca de todo nuestro ser sexuado, de un varón a su esposa y de la esposa a su marido. El contraste. Eso es lo que nos encontramos hoy día y vale la pena saberlo por muchos motivos, entre los que luego destacaré los que me parecen más positivos y más aprovechables. Por ahora voy a señalar algunos elementos que conviene conocer, en primer término, para hacernos a todos caer en la cuenta de que tanto ustedes como yo, y yo me pongo en primer lugar, tenemos que seguir profundizando en el conocimiento vivido. Conocimiento y vida tienen que ir a la par, si no, ni siquiera el conocimiento acaba de ser verdadero, en el conocimiento vivido de lo que es la sexualidad, precisamente para crear para nosotros mismos y para nuestros hijos, y en mi caso ya también para mis nietos, una civilización mucho mejor de la que ahora estamos nosotros conformando y en la que estamos viviendo. Al poner de relieve estos detalles, que verán que son bastante negativos, no abandono la perspectiva que nos guía desde la clase anterior, la de la belleza de la sexualidad. Me importa mucho que esto quede claro. Aquí quiero proponer como un contraste con el objeto casi exclusivo de hacer ver en qué dirección y en qué sentido debemos movernos para volver, o mejor que para volver, para sacar todo el brillo que de por sí tiene la sexualidad humana. Lo que intento, insisto, que es por contraste, es reforzar esa visión positiva, pero poniendo ahora de relieve lo que sucede cuando se saca la sexualidad de su contexto y se la vive al margen de un amor real y comprometido entre un varón y una mujer, que es el único hábitat, la biosfera, en la que puede desarrollarse la sexualidad. Voy a referirme ahora a un libro cuyo título es La trampa del sexo digital, que se puede encontrar en Amazon, también en versión digital. El prólogo lo escribe María Hernández Mora, una psicoterapeuta que trabaja en un hospital de París, no recuerdo el nombre, especialista en sexualidad y en adicciones, y en concreto en adicciones a la pornografía. Una muy buena especialista. El prólogo, ya solo el prólogo, vale la pena leerlo y trabajarlo porque ilumina enormemente lo que es la sexualidad y más aún lo que está ocurriendo hoy con ella. De todo el prólogo he tomado solo una frase que en cierta manera resume lo que pone de manifiesto el conjunto del libro, como es obvio mucho más rico que lo que yo aquí traigo ahora a colación. Una sociedad hipersexualizada. Pero pienso que esa frase ayuda a entender bastante de lo que estamos viviendo y con frecuencia están viviendo nuestros hijos y en mi caso también los mayores de mis nietos. Una hipersexualización de la sociedad, de la vida humana en su conjunto, con una sexualidad malentendida que tiene una manifestación muy clara, tal vez hoy día la más clara de todas, en la adicción a la pornografía. Escribe María Hernández Mora: desde la aparición de la pornografía online va sobre todo de la mano de los móviles, de los celulares. La pornografía online comienza a desarrollarse en torno al año 2000, pero experimenta un incremento muy notable y se hace mucho más invasiva y mucho más masiva alrededor del 2005, cuando aparecen los primeros antecesores de los móviles actuales con conexión directa a Internet. Vuelvo a tomar la frase que ustedes están leyendo en pantalla. Desde la aparición de la pornografía online, nunca antes de ese despliegue de la pornografía online, los tribunales habían alertado tanto sobre las agresiones sexuales en población adolescente. Cuando lo leí por primera vez hace ya 3 o 4 años, esto me produjo un impacto muy fuerte. Porque es muy significativo el que la pornografía haya llegado a convertirse precisamente en adicción y justo en la población adolescente. No es solo que los chicos vivan de una manera desinhibida, entre comillas, lo que muchas veces equivale a sin criterio
sin haber desarrollado suficientemente el amor, la relación con las chicas y las chicas con los chicos, y ahora por desgracia los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. No se trata solo de eso. No es solo que la vivan de una manera desordenada, sino que llegan en muchos casos, y hay vídeos que se han hecho virales, a la agresión sexual como fruto de ese enganche vicioso que tiene en sí una sexualidad no humanamente vivida, que es lo que ocurre de una manera tremenda y tristísima, en concreto con la adicción a la pornografía, una de las adicciones mayores y de las más extendidas, y de las más peligrosas, porque en cierto modo no deja una huella física, pero sí deja una profunda marca psíquica y espiritual, como es obvio en cuanto lo pensamos un poco con calma. Algunos datos dolorosos. Les doy a continuación algunos datos de lo que serían las adicciones a la sexualidad, esas que han llevado consigo, como acabo de apuntar, las agresiones sexuales en crecida en los últimos 2 decenios y precisamente en la población adolescente. Los datos los pueden ir viendo, yo los voy a comentar muy sucintamente porque no es necesario más. El consumo de los niños entre 11 y 13 años en el año 2020, que es cuando se realizó el estudio, que yo leí hace ya un par de años, hoy por desgracia habría aumentado todo. Entre los 11 y 13 años el 50% de los niños habían visto, utilizado, como quieran denominarlo, pornografía digital, muchas veces sin buscarla de forma expresa, al menos las primeras veces. Y el primer efecto que produce en un chico joven, en un niño, el choque con la pornografía, es un desconcierto tremendo, no fácil de imaginar. Los niños se mueven entre el miedo y la atracción. Las dos se unen y una y otra llevan a lo que habitualmente puede acabar ya siendo una adicción, otras veces no, como es lógico, nos llegan a ser adictos. Entre los 14 y los 15 años el 65%. Contacto, y en este caso más que contacto, con la pornografía digital. Entre los 16 y 17 el 78%. Perdonen lo que voy a decir ahora, pero pienso que debo hacerlo. Si ustedes tienen hijos en estas edades, las que he mencionado hasta el momento, y piensan que sus hijos no han caído, ojalá sea así, o no puedan caer, les pido algo muy difícil de pedir a los padres, y por tanto lo que de entrada les pido es perdón. Y a continuación digo lo que estimo que debo decir, que estén muy atentos, ya que es probable, basta mirar las estadísticas, que puedan toparse con la pornografía o que ya se hayan topado, muchas veces diría que en la mayoría sin proponérselo. Por desgracia cabría sostener que sería incluso normal, por decirlo así, teniendo en cuenta las circunstancias. Si sus hijos van por la calle en cualquier ciudad occidental, las que yo conozco en Europa y América del Norte, del Centro y del Sur, en un paseo tranquilo con sus amigos, reciben un buen montón de agresiones sexuales, de llamadas a sus tendencias, que pueden estar a esas edades, que habitualmente están no suficientemente maduradas, van madurando y fortaleciéndose a lo largo de los años. Agresiones de lo que ven directamente en otras personas, de lo que sí ven los carteles y los demás anuncios, los comerciales, de lo que escuchan, etcétera, etcétera. No tienen que extrañarse por eso, pero han de estar atentos para ayudarles con muchísimo cariño, sin asustarse, porque entonces si se asustan, sobre todo si hacen aspavientos, pueden generar un problema y tal vez grave, donde todavía no lo había o era fácil de subsanar. No asombrarse ni asustarse porque es algo que se puede superar, como todos los errores humanos, con cariño, con empeño, también con la oración, cuando es el caso de los creyentes y de todos en última instancia. Sigo con los datos. En la adolescencia, entre varones, el 93% ha tenido contacto con la pornografía digital. Suele decirse que la adolescencia dura alrededor de 7 años, entre los 13 y los 20. Últimamente, como saben, se afirma que dura un poco más, entre los 13 y los 25, pongamos, a veces más todavía, pero eso no importa demasiado.
Lo que importa es que el 93% de esa franja de edades han tenido contacto con la pornografía digital, me refiero ahora a los varones, y el 62% de las mujeres. Por desgracia, el número de mujeres con adicción a la pornografía crece también de manera galopante y crecen también las estadísticas que ponen de relieve el daño que hace al matrimonio el consumo de pornografía, incluso cuando, como a veces ocurre, los dos están de acuerdo o incluso la consumen juntos. Todo lo negativo se multiplica en esos matrimonios. Bien, ahora algo que también me ha parecido imprescindible traer a colación, aunque resulte un poco incómodo, incluso molesto para ustedes y muchísimo más para mí. Me refiero a la falta de atención o de conciencia clara de los padres y más todavía de las madres. Y es que para una mujer, en términos generales, es difícil hacerse cargo a fondo de lo que para un varón y sobre todo para un hijo, para un chico ya adolescente, supone la pornografía. Por eso hay que apoyarse en el matrimonio, muchas veces con predominio del padre, porque él puede hacerse más cargo y comprender mejor lo que le está sucediendo al hijo. Los datos que querían dar son estos: el 75% de los padres y madres de chicos y chicas en las edades a las que acabo de referirme aseguran que sus hijos nunca han visto pornografía. Y de ese 75%, el 38%, según los propios chicos, sí que la habían visto. Los padres dicen que no, los hijos confiesan que sí. Es decir, alrededor de la mitad, un poquito más de los padres, no eran conscientes de que sus hijos habían entrado en contacto con la pornografía digital. Les dije antes que dejaba poca huella física tangible, de ahí que no sea fácil advertirlo. No se trata, como es lógico, de que estos chicos fueran adictos, pero sí que habían tenido contacto con la pornografía. Y es difícil cuando ya ha habido un contacto, sobre todo si no se habla claramente del asunto, el resistirse a seguir viendo pornografía digital, en parte precisamente, como les digo, porque no deja un rastro muy claro a través del cual podamos advertir el problema de nuestro hijo o, en su caso, de nuestra hija. Un caso tristemente emblemático. Veremos ahora unas cifras mucho más sintéticas, pero al mismo tiempo quizás más significativas. Son de un año antes, 2019, y se trata en concreto de un portal cuyo nombre ni siquiera voy a mencionar porque no hace el caso, no es necesario y no quiero ni de lejos hacerle publicidad. Las visitas a ese portal, estoy hablando, como es obvio, de un portal pornográfico, pues ese es el aspecto de nuestro tema que ahora nos ocupa, son de 115.000 millones de visitas al día. 115.000 millones al día. Y los vídeos descargados son 219.000 por minuto. 219.000 por minuto. Fíjense, por un segundo dividan y nos salen ya bastantes miles por segundo, en concreto 3.650 cada segundo los que se inicia una nueva descarga. Más aún, detengámonos por unos instantes. Llevamos alrededor de media hora de clase, algo menos quizá. Habría que multiplicar las cifras que hemos visto por 30 y esos serían los vídeos que se han descargado en ese portal de internet, uno pornográfico, pero uno entre otros muchos, vídeos que se han visto en el rato que nosotros llevamos intentando dar los primeros pasos para, sobre todo en las clases sucesivas, descubrir y considerar la maravilla y la belleza de la sexualidad. 219.000 por 30 igual a 6.560.000. Son cifras realmente alarmantes, escalofriantes. De hecho, en este último periodo, en los últimos años, he leído bastantes libros de médicos, de especialistas en medicina preventiva en particular, y afirman que ya es un problema de salud pública, como lo fue en su momento y lo sigue siendo el tabaco y otros muchos para los que las autoridades civiles han tomado o están tomando medidas a veces bastante radicales. Me parece importante que algunas personas cualificadas, otros no quieren verlo, hacen la vista gorda, en parte porque hay mucho dinero en juego, ya que me parece importante que algunos especialistas hayan sido capaces de levantar la voz diciendo, ojo,
que no es ya una cuestión individual, sino que es la sociedad en su conjunto, sobre todo los jóvenes, los que están, por decirlo así, enfermos. Es un problema de salud pública. Insisto en que no hay que alarmarse excesivamente ni asustarse, pero sí que conviene estar atentos, porque es una cuestión que engancha enormemente, de la que se puede salir, pero sobre todo si ya ha habido un cierto desarrollo, hay que acudir a la ayuda de los especialistas, de los que saben más, conscientes de que se puede salir. Pero fíjense que se trata de 115.000 millones de visitas al día, millones, o de 219.000 vídeos por minuto. Es una barbaridad, algo tremendo, que de entrada a mí ahora, y les pido perdón por decir esto en público, ahora mismo me lleva a rezar para que la situación revierta y acabe por superarse. Es algo que conviene tener en cuenta, sobre todo en lo que ahora nos interesa, y dejo ya estos datos atrás, para que en los ratos de que dispongamos para la lectura y la reflexión, cada uno por nuestra cuenta profundicemos más para alcanzar una concepción más honda, una visión, una noción más profunda y más atractiva, porque lo es en sí misma, de la sexualidad humana. No debería ser algo que nos dé vergüenza. Claro que sí, nos produce pudor, precisamente porque es algo maravilloso, y todo lo que es maravilloso hay que tratarlo con extrema delicadeza. En la intimidad, en una conversación de tú a tú con la persona amada, y en este caso con el hijo o con la hija, si fuera conveniente. Todo esto, lo que estamos viendo, es así porque la sexualidad es maravillosa, por ningún otro motivo. La sexualidad fuera de contexto. Sigo todavía estableciendo esa especie de prueba amplia a la que me refería, una prueba histórica que está a nuestra disposición. Los libros y las publicaciones al respecto son muy abundantes. Unos hechos que manifiestan hacia dónde lleva la sexualidad descontextualizada, extraída de esa atmósfera de amor, donde es lo que tiene que ser y puede desarrollarse y alcanzar toda la maravilla y la grandeza de su plenitud. Recuerden por un momento la imagen del pez, a la que aludí en la clase anterior. El pez en el mar o en agua dulce, según sea de agua salada o dulce, es maravilloso. Se desarrolla y crece, se mueve a su antojo, es tremendamente atractivo. Algo análogo hay que decir de la sexualidad, es maravillosa. Nunca acabaremos de darnos cuenta hasta la otra vida, si Dios lo quiere, de la maravilla que Dios ha puesto en nuestra persona, en nuestro cuerpo y en nuestras manos, por decirlo así, por cuanto tenemos que ejercerla con libertad y en libertad. Nunca nos podremos dar cuenta de la maravilla que es la sexualidad siempre que se mantenga en su contexto, en lo que estoy llamando su atmósfera o su biosfera. En el extremo opuesto, cuando se pretende una sexualidad libre, entendiendo por libre al margen del amor, al pairo de los instintos, de lo que a cada uno y a cada una en cada momento nos apetezca, no se obtiene más libertad, no se logra algo de más categoría, algo más humano, sino que más bien se llega a lo opuesto, a lo contrario. Veámoslo. La sexualidad falsificada. Si en 1968 se buscaba liberar la sexualidad y con eso liberar a la persona humana, ¿con qué nos encontramos ahora? ¿Qué es lo que hay a nuestro alrededor? Una sexualidad que es prisionera del egocentrismo. Personas que utilizan la propia sexualidad o a veces la de otras personas en busca de una satisfacción del propio yo. Una satisfacción que encierra en uno mismo porque no es el gozo que se comparte maravillosamente con otro, sino el placer buscado por uno y para uno mismo y que por tanto no abre cauce alguno de comunicación. Una sexualidad amordazada por los preservativos que eliminan una de las maravillas de la sexualidad humana, que es no solo la fecundidad general de cualquier amor, y también de del amor sexual sexuado, que hace crecer a quienes se aman, en este caso el marido y la mujer, el esposo y la esposa, sino esa fecundidad particular de la sexualidad que da origen a los hijos. Una sexualidad desnaturalizada
ajena a lo que le corresponde por naturaleza, incluso biológica. Finalmente, la relación íntima se orienta también, de una manera clara, a la unión del espermatozoide y el óvulo. Es lo que la naturaleza señala y lo que es común a todas las culturas cuando se unen el varón y la mujer. Eso es, por decir así, biología en el sentido más profundo. Son leyes inscritas en nuestro cuerpo y es algo que los medios contraceptivos, y en concreto la píldora, suprimen, porque lo que en muchos casos, o al menos en algunos, sería el producto natural de esa unión, se está evitando o eliminando de manera voluntaria y expresa. Es una sexualidad esclava, esclavizada, no es una sexualidad libre, como se propugnaba en mayo del 68, sino que al contrario está sujeta a pulsiones cada vez más complejas y a fantasías más y más complicadas, porque ya no se satisface uno, y lo digo así de despacio y con fuerza, con la maravilla que es alcanzar una unión íntima con aquella persona a quien te has entregado y que se te ha entregado a ti, para crear entre ambos un contexto maravilloso de amor que va creciendo día a día durante toda la vida. Ahora se trata de algo ajeno al contexto adecuado y que por tanto crece de una manera adulterada, carente de armonía, contrahecha y por consiguiente no genera ni la milésima parte de la nobilísima satisfacción que hay, que es bueno que haya porque está prevista por Dios o por la naturaleza, viene a ser lo mismo, en la unión íntima con la persona a quien se ama y a quien se ha entregado toda la capacidad de amar. Lleva, como decía ya Pablo VI, en el mismo año, 1968, en la encíclica Humanae Vitae, lleva al desprecio del varón y de la mujer, al desprecio de la propia sexualidad. La sexualidad mercantilizada. Y el ser humano, en lugar de ser libre, es un ser esclavo del erotismo. Como sabemos, las personas adictas no son capaces ni siquiera de pensar con tranquilidad. Es algo triste y que mueve a compasión, pero no son capaces de pensar porque les puede, en cierta manera, la pulsión, el impulso. Y eso se puede dar también dentro del matrimonio, por desgracia. En ese contexto de una sexualidad desgajada del amor, en el que encuentra su clima, el ser humano se vuelve esclavo del poder y de la riqueza que buscan a toda costa. Se trafica con la sexualidad y con la persona, se trafica con las inclinaciones naturales, pero desnaturalizadas, sobre todo de los chicos y las chicas jóvenes y adolescentes y niños, que son ahora mismo un mercado abierto a esta pornografía, y también de los adultos y de las mujeres adultas, de los varones y de las mujeres. La persona llega a ser esclava, sobre todo si la atracción se convierte en adicción, como con las adicciones de otro tipo, con la misma sujeción, con la misma servidumbre, con la misma falta de libertad y por tanto también con la misma ausencia de alegría que llevan consigo todas las adicciones. Como bien sabemos, una de las maneras más claras de descubrir si lo que alguien experimenta y lo que le da a otra persona es o no amor, consiste en advertir si esa otra persona es o no el término de una donación, de una entrega gratuita y por tanto, si es así, es considerada como persona o por el contrario, se transforma en mercancía que se compra y que se vende y se la deja de tratar como persona, pasando a ser tratada como cosa. Eso es lo que quiere decir, como bien saben, la palabra prostitución, pasar a ser cosa en vez de ser persona. Ya al hablar del trabajo rozamos este tema desde una perspectiva en cierto modo menos delicada que se podía tratar con más soltura. Ahora podemos verlo más de cerca rápidamente para ir terminando. El ejemplo más claro es la prostitución, desnaturalización o cosificación del cuerpo, transformado en objeto de compra-venta. Un ejemplo que traigo ahora a colación de la mano de Benedicto XVI, con frases que quizás recuerden y que son por otro lado relativamente comunes a todos los que han estudiado con hondura y claridad de mente esta cuestión. Decía Benedicto XVI, el eros, degradado a puro sexo, se convierte en una mercancía, en puro objeto o cosa que se puede comprar y vender.
Saber más para amar mejor. Nada de lo que he expuesto en estos últimos minutos, casi en toda esta clase segunda sobre la sexualidad, es agradable y tampoco yo he disfrutado al exponerlo, ni muchísimo menos. Imagino que también ustedes han pasado en parte un mal rato, como yo. Les comentaba que en su momento señalaría de manera más expresa algunos de los motivos por los que me ha parecido necesario traer a colación estos datos y hacer estas consideraciones. Tal vez el más relevante y en sí mismo muy positivo, si sabemos aprovecharlo, me devuelve personalmente a lo que viene siendo el lema de los últimos 25 años de mi vida, que es también el de EduFamilia, la asociación a través de la que desde hace algún tiempo canalizo buena parte de mi trabajo en pro de las familias. Como seres humanos que somos, inteligentes y libres por tanto, y llamados al conocimiento y al amor, deberíamos empeñarnos en conocer más a fondo aquellas realidades que son más dignas de ser conocidas. Y en concreto las que estamos ahora estudiando, la persona, el amor, la sexualidad. Conocerlas más a fondo, les diría, saber más para poder amar mejor. Esto es aplicable a cualquier realidad, pero de una manera proporcional a la grandeza de esa realidad. En la misma medida en que se trate de una realidad más noble, de más calado, de más envergadura, más y mejor merece ser conocida y en su caso amada. Saber más para amar mejor, repito. En el fondo, todo es una cuestión, en último término, de amor. Por eso, cuanto más y mejor conozcamos a Dios, que es el Ser Supremo, más repercutirá ese conocimiento en el desarrollo positivo de nuestra vida. Cuanto más y mejor conozcamos lo que es o quién es la persona humana, y en particular quiénes son nuestro cónyuge, quiénes son nuestros hijos, cuanto mejor los conozcamos, mejor podremos desarrollar nuestra propia humanidad, más nos acercaremos a nuestra plenitud y más felices seremos. Y dentro de ese contexto de las realidades importantes se sitúa también la sexualidad, que como he repetido una y otra vez, es maravillosa. Por eso, cuanto más y mejor conozcamos la sexualidad humana, más y mejor podremos amar, poniéndola en ejercicio, y más felices seremos. Y también más capaces, y este es el motivo último que me mueve, y espero y supongo que también a ustedes, más capaces de transmitir lo que sabemos y vivimos, o por lo menos intentamos vivir, a los demás y de generar una cultura, una civilización propiamente del amor y por tanto más humana y más feliz. Muchísimas gracias y bien sincera, espero que nos veamos en la próxima clase.